The benefit of it is tremendous, and any girl or girlfriend who doesn't accept me doing them and helping women is basically not on the consciousness or awareness level that my girlfriend should be on anyway. Um, Now I don't know about the later, but it's possible. It's possible that it's possible to find a bisexual girlfriend who's maybe also interested in tantra and allows me to express Tao's energy as I want to. Maybe someone like that is out there, and that would be insane. That would be literally insane. Um, that would be amazing. Now I did have a website which was growing quite a lot um, about the massages, but it was spread all over the world in terms of like how many um, uh, people were coming on there, and from all over the place they were coming onto the site. So there would be a woman from Bahamas, there would be a woman from Japan, and stuff like that. And that was then impossible for me to do, obviously, because the distance is just not doable. And a lot of times, interesting enough, is I have a feeling a lot of women do or go to tantra or yoni massages if when they're actually in a relationship, which surprised me. I think it was about 50-50. 50% of the women were in a relationship, and the other 50% were single. And it amazes me. It means, in a sense, that either the relationship is really bad or the intimacy in the relationship is really bad, because otherwise there would be, for a woman in a good relationship, there's no reason to go to a tantra or yoni massage, except maybe curiosity. But I don't think that anybody would risk a good relationship for a massage like that. Now, because the danger of going to an expert massage tantra masseur is that you recognize something so good that you would then miss it in the relationship. And this is actually something that I heard quite a lot by women that came to me or that discussed this with me. They were like, well, how am I going to be satisfied sexually in a relationship if um, I'm so satisfied in a massage like that? So I get that because most men are truly totally ignorant. Like, I would say, from what I've heard, I would say more than 80-90% of men, if not more. I think maybe 50, maybe 95% of men are totally ignorant to the needs of a healthy woman. Now, some men are are believed into believing are are like end up in a situation where the woman is traumatized, so she actually likes the ego sex. This happens sometimes too. So I've talked to a lot of women about this. So for example, if a woman cannot let go unless she's being forcefully controlled, for example choked during sex or something, there are women that love that. It's usually because they cannot let go totally. And by the hard dominance of a guy, they actually start they let go in that moment in which he displays the strongest dominance. And but that is not a true loving encounter between two people. It's egoistic sex. It's not truly loving sex. It's not really coming together on a spiritual level. It is just ego, pure ego dominance play. And it's very, very, very hard to find a woman and a man on that level. Very, very hard. Insanely hard. Um,
And the more traumatized the woman is, the more she will want a dominant man. We see this a lot in society now. And that woman uh, will only seek those kind of encounters. Um, I was going to say something. Now, um, I think I would have to see. I probably wouldn't do it the same way as I was doing it before, because before I would take 80-90% of requests. So if 8 or 9 out of 10 women would write me, I would take most of the requests. Sometimes I would have 3 to 4 massages a day on some days. And anybody who knows my sessions, they're at least 10 hours long. Sometimes they go 5 hours. So if it's really good, if it's a really good session, they also went 5 hours. And that's a little bit too much for me. And I realized that I actually am not liking expending my energy that much. Um, unless it's really good chemistry, but having doing so many clients is not a good thing. So I was thinking, I'm in Europe, so in Europe it's much easier to do these things. Uh, um, not in all countries of Europe. In France it's a little bit more complicated, but I don't take money for what I do, so I don't need the money from the massages, luckily enough. And so, but then also, you know, for me personally, I've always had the kind of like the on one hand I had joy doing the sessions. On another hand, I was like, I don't know if it's actually blocking me or for having finding a woman to have a serious relationship with, because most women, of course, don't want me to do this type of work. Um, so there's it's kind of like almost like anytime you do something in life, especially something like this, but anytime you do something in life, you have the feeling that there's like two energies in the room at the same time. It's like, or maybe even more, that are kind of like against each other. For example, if you want to be super successful, if you want to make a lot of money, you have to put in the hours. Most people, I mean, there's some very smart people that just work, 2 hours a day, 3 hours a day, and they're super smart. But for most people, we have to put in a lot of work to get somewhere. And that, of course, takes away the time from something else. Then, of course, you can be super enjoying, the beach, whatever. But then a lot of times you're not gonna have the money. So it's confusing me when somebody talks behind me. Did I see some? Woman on the phone. And um, yeah, so I think I could give it a try. I have a website which is called masajetantra.org, which is tantramassage.org in Spanish. And I think I could put a blog there and see just the Spanish, just possibly Spanish clients, see what happens. I mean, if I'm in the south of France, driving over to Spain, it would be a big deal. Um, but I would only, I would probably only pick selected women where I feel I really, 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 really want to do the session. Just like an intuitive feeling that there's some good connection before I even drive there. I think that that will be smart. Now, the interesting thing is I've done like the 1,000 massages, but from all the 1,000 massages, I've had only 2 or 3 girls, maybe 4,
from their side, let's no, let's I have to correct that. Basically, I had one relationship from all the 1,000 massages. So a one woman saw me on YouTube. Actually, she didn't. This is interesting. She didn't find me through the website. She found me on YouTube, and then it became a relationship. While I was still doing the massages, I never had a woman become my girlfriend from my clients. Interestingly enough, that found that were specifically looking for this. This is interesting. But then again, I didn't have also. I don't remember having a client where she was very familiar or even at all familiar with Tantra. For most of them, it was the first time trying. It's also interesting. That shows how little Tantra is in the mainstream. Very little in the mainstream. People don't know what it is, they don't know what it feels like, they don't know what it's good for. And yeah, it's surprising that, I mean, I had some very good connections with some people um, through the massages. Some very good connections. Sometimes, women would come again and again and again and again to experience it. Um, what's with the gun? Oh, he's probably going to repark. Let me just give me a second. I'm just looking what the guy's doing. Oh, he's probably just going to park in front. People are so strangely lazy. Like, why is he parking to the very front? Because he's unpacking some stuff, maybe. Not sure why he would do that, because he's actually blocking. Uh, well, it doesn't matter. Makes no difference. Probably won't say that. Uh, yeah. So maybe I'll try it. I mean, there's a lot of things I'll start working on now. I'm also going to announce something here, which will be an AI-driven blog post creator. Gonna announce that soon, which also will help you in your business, just like it's helping in mine. If you're interested in that, some people might be. Um, I mean, just because I put the blog on the internet doesn't mean I need to take the clients. So, and since I don't take money anyway, I don't need it from the massages. I can just, feel into it and then decide. So it's worth a shot. If it doesn't take too much time, why not? Um, but to be quite honest, the older I get, the less I hate working. Even small things, just don't like working. More I like just to sit and be and not do anything. Which is also interesting talking about this, like workplace, your job, entrepreneurship, and spiritual awakening. It's interesting to look at that. Ah, he has like birds or something. I'm gonna take a look at this. Ay, qué chulo. ¿De dónde viene esa pájaro?
allá de Bali. Porque al final Estas son para competición. Esto para concursos. Se hacen concursos de palomas. No sabías que hay concursos de palomas, es un deporte todo está. en todo el mundo. Y aquí está Checoslovaquia, Rumania, Rumanía. Yo de Rumanía. Ah, vale, no sé hablar. Entonces, vuelve. Estás ahora los asustados te van a casa. Hay un reloj en casa que registra cuando entras. Ah, entonces con rapidez. Por eso esto es un entreno. Esto es un entreno para que ellas se hagan fuertes. ¿Sí? Tienes que hacerse fuerte, que hay que, cuando concursas, tienen que ser fuertes y que vuelvan lo antes posible. Seguramente hay una como Copa Mundial también. También hay. Normalmente. Es que no, cada país tiene lo suyo. Y después se hace una olimpiada, como en cualquier deporte, hay olimpiadas donde participa toda Europa. ¿Sí? ¿Cómo empezaste con eso? ¿Cómo tenías la idea? Pues desde chiquito. Vale. Era chiquito. Cuando Ya en Rumania. vine aquí hace 20 y tantos años y sigo con eso. Algo hay que hacer en esta vida. Sí, Cada uno lo que le gusta. sí, eso. A ti te gusta viajar, pues viaja. Yo soy 2 años de viaje. Hostia, qué bien, ¿no? Pues a mí me gustan mucho los animales. Por eso, cuando he visto los pájaros, quería saber qué. Así es. ¿Cuántos tienes en total? 104. ¿Y con cuántos se hace la competición? Con todos compiten, pero hay varios socios. Ah, Hay varios, somos 5 clubes. 5 clubes. ¿cuántas veces haces el entrenamiento? Pues por lo menos una vez a la semana. Vale. Hay diferentes categorías. Hay para velocidad, que tiene que llegar muy rápido. Después, hasta 800 kilómetros o más. Claro. Hombre, es que desde ¿Tú haces eso de rapidez? toda Toda. este año viajamos hacia Francia, vamos a ir a Valence. Ah, je connais le ballon. Ay, no. Lo conozco, sí. Muy bien. Criar, sacar, entrenar. ¿Y tienes tus pajaritos preferidos? Eso. Tengo canarios también. Tengo hierro, ¿sabes cuál es hierro? De cabeza roja. Ah, sí. Esto es un resto salvaje. Sí, 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 sí. Y tengo el capo también. Los perros, tengo 8 perros. Entonces, eres campesino. Toda mi vida he vivido en la ciudad, en un piso, en un bosque grande. Y cuando Nunca más. Nunca más. un perro, Yo digo, yo sigo viajando con la furgoneta, pero un día también vivir en el campo. La ciudad es una mierda. Especialmente hoy en día. yo, ¿qué te digo? Yo prefiero mil veces el campo. No hay tanta comunidad como en la ciudad, pero
Pero que lo que necesita agua, comida, Claro. está. Y aparte de comida ahí, esa es vida, Sí, eso es la no vida. lo que hace en la ciudad. Así es. Todo rozando uno con otro y todo. Y el caga el vecino es su pasión. Todo es Es verdad. yo viajé a dónde va. Pues me quedo poco a poco y el verano voy a estar en Francia. Yo me quedo mucho en los Mediterráneos, los Pirineos cuando hace un poco más calor. Es muy bonito. Vives todo el tiempo. Todo el tiempo, pero Pero ¿de dónde sacas tanto dinero? ahora, desde el pasado, porque nunca tenía vacaciones. Pero yo aprendí programación y cada año trabajando. Y ahora me he dado cuenta porque tengo algunos amigos que tienen amigos mayores que han muerto en sus últimos años, que tienen este problema, que tienen ese problema, que tienen cáncer, y me he dicho, tengo que vivir diferente. Y estuve en el hospital el año pasado, un hombre de 67 estaba al lado de mí y teníamos unos aquí. Y hablamos mucho también de espiritualidad, de la vida. Y él me dice que estaba por alguno del estómago, alguna cosa. Y él me dice, yo nunca escuché a mi cuerpo y nunca he hecho ejercicio, siempre así sentado en una silla y lo sé que por eso tenía mala salud. Y decía, bueno, eso era para... Depresión. Sí. Cuando salí del hospital me he dicho, tengo que cambiar la cosa. Que cada uno tiene algo de dinero, pues vale la pena vivir. Pero si no tienes toda la vida trabajando para comprarte un piso, también es igual, no tienes donde alquilar, ahora mismo pero es que está bueno para la tierra, está bueno para la tierra, ¿no? Y sí, ya no hay nada, pero sin darme cuenta. Y es toda la vida viviendo, trabajando para pagarte el piso, y cuando acabas de pagar el piso ya eres viejo. Ya estás mayor, eres mayor y ya no... Y además no tengo responsabilidad. Así, porque si tienes Tener hijos también es una cosa, porque se puede estudiar a alguien. Esto es una cosa que yo creo que por eso hemos venido en este mundo para procrear y para que la especie funcione. Pero cada uno piensa. Sí, pero quién sabe, que todavía eres joven. Algún día te pintas una buena y te digo que estoy embarazada. Eso me casi pasó el año pasado. Yo estaba con una chica y casi se quedó embarazada. Pero, si viene bien. Yo estoy abierto y me gusta bien. Pero, sí, pero una vez que ha llegado, ya te cierra, ya te ata atrapa. Pero Pero, como puede ser también sin problema, a mí me gusta la vida así en la naturaleza, tipo, mi padre era así, mi abuelo era así. Si vienen los hijos de vida. claro, uno mismo tiene que hacer, tiene que hacer, pero si no considera, ¿puedes? Y hay muchas familias que efectivamente han llegado en internet a ver todo, se han dado alcanza, viven con sus hijos y hacen clases por la mañana con los hijos y todo. ¿No? He conocido holandeses en aquí en España que hacen exactamente lo mismo, pero pueden sin registrar los niños. No tienen documentos. No tienen documentos de esto, bueno, holandeses, pero no, porque no querían que se meten
de esto, pero quiero estar en un país donde no se llevar los críos a afuera. sí, y hacer lo que significa enseñar a sus hijos, ¿sabes? Porque saben que dentro de 10 años el mundo va a cambiar tanto. Y además, dime tú, por favor, en lo que aprendiste tú, por lo menos, en matemáticas, trigonometría y geometría, ¿cuándo en la vida te han hecho falta estas cosas? ¿Cuándo? Lo mío es álgebra, pero lo sé que después, la trigonometría, Nada, no vale para nada. Ahora los están envenenando la cabeza a los niños con que ahora no saben. Tú ves que meas con la pipa y ellos te dicen, a ver si tú no eres más, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí tengo pipa. Es que tío, y por eso les digo, ir a la escuela con los niños hoy en día es muy arriesgado, porque tampoco aprenden mucho. Aprenden solo tonterías porque ellos quieren. No algo que en el futuro ahora los élites mundial nos quiere tontos. Quiere a la gente tonta para que no piensen. totalmente. Y así no es. Por eso me quedo en esto, porque no, la ciudad, pues, Ya, no ven la realidad. No ven la realidad. Porque están metidos todo el día mirando la tele y no se dan cuenta de lo que pasa fuera de la tele. La tele es de alguien, lo paga alguien para que difunde una cosa. No, y ahí pues, claro. ¿sabes qué? Tienen todo. Donde vienen fuera, bebían leche y dice, ¿has visto esto? Que no sabía que el leche viene de la sangre de la vaca. Pues dice el padre, dice, ya verás cuando va a enterarte que el huevo lo caga el de la gallina. Así que, así es, muchos sitios no saben, ni por nada. Saben, efectivamente nada, ¿verdad? ¿Cuánto tarda hasta que llegan a se van a dónde? ¿A su casa? De los pájaros. Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues no sabemos. Enseguida me van a mandar mensajes por teléfono. Porque alguien para No, tengo un aparatito en casa con una antena, ¿sí? Y ellos tienen una niña en la casa. Y la niña es con un chip. Cuando este chip está relacionado con la niña del como el DNI, como de esto de nacimiento, que tiene un código de no sé qué. Cada paloma tiene su código cuando es chiquitín, se pone esta niña. Después, cuando ya crece, le pones el chip para que tú. Y así, a mi teléfono me llega la paloma con un número tal, y ha llegado a la hora tal, minutos, segundos y todo. también con el trazo, como si fuera No, esto es otra cosa. Es otra cosa. Es que tiene que tener un GPS y es mucho más pesado. no, que hay ahora, hay por 100 euros, te vende uno con, cuesta todo el lanzando esto, que cuesta unos 700 o 300 euros para seguir tú la paloma, para ver por dónde viene, pero por mí eso no es muy importante. Importante es cuando haces un estudio o algo, pero así para esto, si llega pronto, pues ganas. ¿Siempre llega? No, hay a veces que no, le pasa el alcohol y rapaces, de dónde son pianados salvajes, no, pues tiene que poner, hay que entender que Tienes buenas gafas. Las gafas que tienes, es que por abajo leo y por arriba para ver la vista. Veo, si las gafas veo, pero hay que ponerlo porque ya es la verdad. no me he dado cuenta ahora.
100 euros. Vale. 100, 109 euros. Eso es todo. Yo busco cada día mi cama porque siempre pierdo. Mira, hay que ir a una de estas de cajas, pero haga mentira. Que se vuelve, se hacen mal. Yo le digo que es importante porque claro, Me pareció ver una sombra. Ver una sombra. No, que la paloma no va a volver, están vale. casi llegando. Tengo de allá aquí hasta allí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si te necesitas que tienes 4 horas? Seguiría Y la como la hay que pensar, ¿no? Entonces si una se pierde, los otros se van a pasar. claro. Si uno se queda No de es como camino. que se pierden todos. No tiene nada. Cada uno va por su cabeza. No sé, si hacia donde se cae, pues se cae ya. Eso, dar una vuelta para ver si lo puede recuperar y se van. No se quedan. No es nada familia para que cuide uno del otro. Palomas no existe. Hay macho y hembra y pichones. Pero en esto, ahora con el deporte de esto, hay muchos que crían confusan machos aparte, hembras aparte. Entonces corren más, rinden más, porque corren para casa para llegar para encontrarse con su pareja. Para mí es una historia que si hablo con alguien voy a decir, conocí una persona que tiene ese deporte, porque para mí no lo conozco, no sabía que existía. Se llama colombofilia. Lo que he visto en Alemania, o no, Hay también. pero lo que dice de ¿Paloma? ¿Halcón? Sí, eagle. Pero este es más chiquitín. Eagle es el grandote, falcon, peregrino. Sí, falcon peregrino. Este es un... Sí. Sí, hay con búhos, con peregrinos, con todo eso de rapaz, y lo suelta y viene y te toca algo de comer. Sí. también es impresionante, pero Se llama cetrería. Y eso se van con eso al campo y cazan conejos. No, el eagle, es más grande. Cazan de zorras, cazan lobos, presas grandes, ciervos. a mí me gusta mucho también en los tiburones, a veces los falcos. Es que por aquí hay un montón también. Me extraña a mí que no veo, que no hay uno por aquí. Pero estamos ahora es cuando busca la comida. Pero si esto, yo desde aquí hasta mi casa, que tengo 50 kilómetros, pues creo que veo 400. De los pájaros estos del mar, albatros y cosas de estas, pesquerús, no sé cómo se llama. Sí, de estos que van en el mar, y hay poca comida. Ahora se van donde tira la basura, de esto, y se han acostumbrado que ahí encuentran comida barata, y lo encuentra, pues ahora cambian de costumbre todos los animales, y es más fácil, pues claro que se van ahí, ¿para qué luchar para ganarse la comida? Cuando ahí se van, la encuentras y vamos donde es fácil, vamos a trabajar. No podemos la espalda, pues no. Yo digo, cada año que son los viejos que nos trabajan. Sí, Lo que es fácil pero si tú eres ordenador y cosas de esas, tú no te aburres todo el tiempo, ¿estás con alguien o no? no, eso no. No es como aburro. Ni un perro no tienes, No. ¿por qué no?
pide muchos papeles para él, para tenerlo, ¿no? Y a Julia no le gustó ese tipo de vida. Además, Más por todo la novia. Otra. bueno, es muy difícil encontrar hoy en día una mujer que le he encontrado una colombiana aquí en España, pero ella tiene hijos, entonces no tiene trabajo porque las chicas son jóvenes, pues es mejor. Ya, las chicas jóvenes son una puta. Mierda, no son mujeres. Es todo mira dinero. Y que vivan como las reinas, ¿tienes? Pero tú quedas a cambio. Pero Pues no yo, tiene nada. claro. No. Allí saben cocinar, ¿no? Sí, va, tienes que cocinarlo. Y después si le empujas, te va y te denuncia y te quedas, te meten en la cárcel. Exactamente. Yo digo, mi padre me decía el año pasado que soy feliz, porque lo que tú vives ahora con las mujeres no debe ser Mi vida. y por eso yo aprendí a estar feliz con las mujeres. Y claro que no es siempre así, pero ¿Y de aquí hacia a dónde vas? ¿Hacia allá o hacia abajo? yo he venido de Carita. Ah, vienes desde Marruecos. No, de Marruecos no. Yo estuve en Portugal, he bajado a Málaga, estuve a Tarifa, Málaga, estuve con mi ex cerca de Málaga, un mes, cortamos y ¿Ella de dónde era? sí, Ah, y después me fue poco a poco subiendo y estuve en un parque natural en Almería, muy bonito, cerca de mí, que también parques naturales que normalmente me puedo dominar. ya. Y me gusta la tranquilidad de eso, porque hay muy pocas personas como nosotros. Mucha gente que se me sube fácil, Y te vas a quedar aquí, ¿no? voy con familia y ¿Pero por qué no te vienes ahí en mi casa? yo a mí me gusta bastante. Ahí estamos, tardamos. Mira, ves, tienes aquí una hora. Muchas gracias, pero realmente estoy bien. Ya, yo también estoy bien ahí. Usted también estoy solo. Y así podíamos hablar, si quieras ahí. No, yo soy súper feliz. Yo también. Hago lo que quiero y cuando quiero. Vale. Y después me voy a subir a Aragón, a Aragón, o Huesca, y cuando hace más calor, y después me voy a los colegios en verano. Pero aquí 2 días como que ¿qué pasa? ¿Qué te mueve? No te mueve. Además, hoy por la mañana tuve un poco de problemas con la garganta. He escuchado que ahora mucha gente en Valencia está Con la mierda esta, ¿no? Claro. Yo no amo todo, no puedo. pero fuma No, y claro. Bueno, estoy casi todo el día fuera. Entro en casa cuando necesito algo, pero otra vez algo. Y luego, muchas gracias, pero pues yo sí estoy, y espera 50 kilómetros. De Valencia paso a Valencia, en un pueblo, a la afuera, en el campo, entre la yo te digo la verdad, es la primera persona que digo la verdad. A mí no me gusta casar la persona, pero si se enlarga, nadie. ya, pero no hay ninguna obligación, tío, no hay ninguna obligación para quedarse, no. Sí, no, solamente digo que estoy feliz con él y a mí me gusta mucho esta cosa. No, pero como había, tengo ahí las palomas para que lo veas y dices que no conozco que se le pueda pedir pues puedes verlo, puedes tener una idea de lo que es la mujer, y charlamos un rato con ellos, vemos cómo se ve esa cosa. Lo que tú quieras, pues,
Pues, Vale. me ha pasado por teléfono que estamos haciendo otra cosa. De nada, tío, ha sido un placer. Un placer. Hasta luego.